lunes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Carta a los Romanos. Cómo San Pablo va poniendo escalones, ¿no?, en su desarrollo y nos va como formando un modo de estar ubicados frente al bien y al mal de este mundo, ¿no? Incluso frente al sentido de la vida, frente al destino de nuestra vida. No siempre estamos tan bien ubicados en nuestros modos de pensar, que por supuesto reclaman la fe, pero a veces la fe la tenemos débil, y entonces Pablo se está ocupando de darnos como un fundamento fuerte, ¿no?, a nuestra fe. Nos habla de un Dios que ha creado todo, de un Dios que es bueno, del pecado en el que el hombre se separa de Dios, nos habla de esta condición de pecado y desorden en la que quedamos los seres humanos. Nos fue hablando también de la gracia, nos fue hablando de Cristo, que es el que trajo la gracia a la humanidad. Y entonces hoy nos va a hablar de ese gran regalo de que somos hijos. Pareciera banal, pareciera primario, bueno, si ya sabemos, pero ahí va el tema. No hay que saberlo, hay que vivirlo. O sea, cuando uno tiene un padre con una herencia muy grande, no es lo mismo que no tenerlo. Porque cuando un padre tiene una herencia muy grande, el hijo vive cómodo, hace todo lo que tiene que hacer, sabe que tiene respaldo. El hijo que desconoce a su padre y piensa que todo depende de él, vive de una manera también diferente, ¿no?, sin contar con ese padre. Y hoy Pablo, en Romanos 8, 12 al 17, nos dice: antes éramos como deudores de Dios porque queríamos cumplir la ley y nunca llegábamos a poder hacer todo el bien que queríamos, ¿no? Y ahora que por la misericordia de Dios Jesús se entregó a nosotros y se entregó al Padre por nosotros, ahora nos hizo hijos y herederos de todos los bienes divinos. Quiere decir que toda la vida de Dios nos fue dada, nos fue confiada, para poder compartirla, incluso para poder vivir desde ahora como si ya fuéramos hijos de Dios. Hermanos, dice, ya no somos deudores de la carne, para vivir según la carne, porque vivimos con el Espíritu, que da muerte a las obras del cuerpo y de la carne. ¿Qué significa, no, la carne? Decíamos hace poco lo que significaba el bien y el exceso, o el bien y el defecto, ¿no? El poder ser como... la carne es el desorden de las buenas pasiones que Dios puso al ser humano. Si la ira era para tener fuerzas para defender un bien, la ira muchas veces se convierte en un mal o en una fuerza para matar a otro o para dañar a otro. Si decíamos la autoestima del ser humano es sana, tener una autoestima sana, cuando eso se pone por encima de los demás se convierte en soberbia. Bueno, y así habíamos hablado cómo ese exceso, ¿no?, deforma al ser humano y lo somete también por sus malas acciones. Y ahora, dice, al ser hijos de Dios, primero podemos contemplar a ese Padre y segundo poder tener la vida del Padre en nosotros, porque Dios nos ha compartido su Espíritu. El Espíritu Divino está en nosotros. Por eso dice, déjense llevar por el Espíritu de Dios. Por eso son hijos. El Hijo tiene el mismo Espíritu del Padre y el Padre le da ese Espíritu al Hijo. Vivamos entonces con esa fuerza y que el Espíritu venza todas nuestras esclavitudes, que no nos haga caer en el miedo, como aquel que no tiene un padre, que es huérfano, que el mundo depende solo de poder, sus logros, de sus propias fuerzas, sino que hemos recibido un espíritu de hijos, de adopción, en el que clamamos Abba, Padre. O sea, esa misma expresión de Jesús que se llamaba Abba, que es papito, que significa confianza, papá,
clamamos a Dios con esa confianza, y ese espíritu también da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el espíritu nos da la fe, el espíritu nos da el vínculo nos hace participar de los bienes de Dios. Cuando uno está con alguien, le comparte ese alguien le comparte su vida a él, y por eso dice nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el espíritu el que nos lo muestra. Y por tanto, si Jesús heredó la vida eterna y la resurrección, nosotros también somos coherederos con Cristo. Y si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. El sufrir no es una condición para poder decir que Dios nos manda sufrimiento para poder ganarnos la gloria. No, es que vivir como hijo de Dios a veces supone confiar y que seamos defraudados, darnos y que no hayan sabido recibirlo, abrirnos y habernos herido. Bueno, cuántas cosas, ¿no?, que significa vivir como hijos de Dios en un mundo donde pareciera que el que reina es más el mal, pero donde Jesús dijo, yo he venido para vencerlo, ¿no? Y Jesús lo venció también pasando por la cruz. O sea, para amar hasta el final, Jesús también terminó en la cruz. Pero como sabía Jesús que la cruz no era el final, y nos quería mostrar que a veces a pesar de la cruz Dios está obrando en nosotros, bueno, pues para adelante, ¿no? Que así nos bendiga nuestro Padre del cielo, el Hijo que dio la vida por nosotros, el Espíritu que se queda en nosotros para que vivamos la comunión con nuestro Papá, el Abba. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.